Fuete acá en Conexión Global RD. Antes les recuerdo que Conexión Global RD está colgado en YouTube. Asimismo, búsquenlo, sugiéraselo a todo el que usted conoce. Colabóreme para llegar a los 2.000 suscriptores y no deje de opinar. Marino, hablaba de que para hablar de reforma hay que pensar en un Estado, en un gobierno, y comentábamos que el nuestro, por ejemplo, hasta ahora se ha convertido en un Estado cómplice, digo yo, porque se manejan los gobiernos clientelarmente y está institucionalizado. Entonces, ¿qué más nos falta para ser un país, un Estado, donde la reforma tenga realmente un alcance objetivo? Lo que falta es voluntad política. Siempre una reforma, siempre tiene que haber voluntad política, pero no solamente del Ejecutivo, sino de quienes lo acompañan, también de la clase política, de la clase empresarial, porque aquí hay una clase empresarial que no le gusta pagar impuestos, a pesar de que ellos se lo ponen al consumidor final, pero cuando tú le hablas en una reforma que tiene que aumentar el salario, no quieren. Hablan de que entonces las empresas se van y ahí comienza esa discusión de que el salario mínimo es $250 o $300 y que entonces en México la mano de obra está más barata, pero no nos podemos comparar con México por la población, la cantidad de consumidores, porque al final los mercados son lo que determinan el ingreso de un país. O sea, un mercado, mientras un mercado sea mayor, mayor ingreso tiene las arcas del Estado. Un Estado pequeño tiene que pensar en una reforma que sea un alivio para la población, pero que sea una reforma que el Estado le ingrese, porque un Estado tampoco se puede ahogar, mi querido amigo. O sea, ¿Cuándo se ahoga un Estado? un Estado se ahoga cuando los gastos son mayores que lo que entra a través de aduana, la DGI y las otras agencias recolectoras que conforman el fisco nacional o la cuenta de donde salen todos los pagos, nómina, construcciones de obra. El Estado es el mayor generador de riqueza en los países como nuestro. Cuando te digo que son los mayores generadores de riqueza, porque el Estado construye carreteras. Para eso necesita el Estado dinero. El Estado necesita construir escuelas para la población. Para eso se necesita dinero. El Estado necesita tener un sistema de salud, no solamente que le llegue a la clase pobre, sino que sea eficiente, que sea eficaz. Para eso el Estado necesita dinero. Invertir en la El educación. Estado necesita dinero para invertir en educación, para eso necesita dinero. Entonces, la reforma no la hace ningún gobernante porque quiere. La reforma hay que hacerla es porque la base impositiva no suple las arcas del Estado, entonces el Estado tiene que acudir a que a la banca internacional a coger préstamos. Pero esos préstamos también hay que pagarlos. El Estado también necesita eso. Una de las cosas, por Estamos ejemplo, pagando un alto porcentaje de dinero, de interés solamente, ahora mismo. no solamente eso, sino también, mira, por ejemplo, si tú supieras la cantidad de recursos que se paga para subsidiarle el combustible a los sindicatos, a los empresarios. A los empresarios se les subsidia el combustible. El Oye subsidio bien, eléctrico. el subsidio eléctrico. Entonces, yo, por ejemplo, estoy con que se subsidie la clase pobre. O sea, que se le dé un bono, el bono gas, a la gente que no tiene empleo, que se pueda subsidiar por 6 meses hasta que consiga un empleo. Entonces, en ese Que lo baile, saquemos del nivel de que ya saben leer a que sean por lo menos
técnico en algo. En ese baile, mi querido amigo, en ese tango, porque eso es un tango, Sí. es donde vamos a comenzar a bailar ahora. Porque, óyeme, un gobernante quiere hacer algo, quiere hacer una línea de metro. Ay, ¿con qué se hace eso? Con dinero. Y mucho. Un Estado quiere hacer hospitales. ¿Y con quién se hace eso? Con dinero. Un Estado quiere mejorar la alianza pública-privada. ¿Con qué hace? Eso se hace con ideas, pero tiene que el sector que tener confianza. Entonces, el Estado de nosotros es uno de los países mejores de América Latina. Pero, por ejemplo, el turismo requiere una reforma. Cuando tú me dices, bueno, sí requiere ser parte de la reforma, porque la mayoría de esas empresas hoteleras que operan aquí, el dinero se queda afuera. No lo invierten aquí. En Cuba, por ejemplo, hay establecido, en Cuba, que una parte del dinero que tú ganas en el turismo tiene que reinvertirlo en Cuba. Pero tiene que comprar carne aquí, tiene que comprarle huevo a los productores, tiene que comprar servilletas, tiene que comprar Jabón. jabón, plátano, tiene que comprarle fruta. Hay algunos hoteles que traen eso de fuera, ¿tú sabías? Lo que tienen Confotul, muchos de esos, hasta las servilletas las traen de fuera porque no pagan impuestos. Entonces, todo eso hay que verlo. Tú me dices a mí, ¿la reforma es necesaria? Sí, la reforma es necesaria. ¿Por qué? Porque la reforma viene a ser un alivio para la clase pobre. Pero esta reforma de ahora, o usted está hablando de que la reforma es La necesaria en reforma, general. bajo el criterio de que yo te estoy hablando, Ok. son necesarias. O sea, bajo el criterio de disminuir el Estado, del Estado tener más el oído en el corazón del pueblo como gobierno, en términos de mejorar todos esos elementos, porque tú no puedes hacer una reforma simplemente para pagar impuestos, tú tienes que hacer una reforma para crear más carreteras, más escuelas, Más más empleo. hospitales. Más empleo. No, ahí es que estamos equivocados. No. El Estado no puede seguir siendo un empleador. El Estado tiene que darte a ti, como ciudadano, las facilidades como empresario para que tú puedas generar empleo. ¿Y cómo eso? Por eso es que hay los diferentes criterios. Algunos son del criterio de aumentar la base fiscal y otros son del criterio de reducirla para estimular. ¿Por qué? Bueno, porque cuando tú reduces y tú tienes más dinero, pues tú consumes más. Cuando tú reduces los impuestos a las empresas, pues las empresas producen más manufactura, producen más trabajo. Cuando el Estado estimula a los empresarios para que vengan y está el país tranquilo, las bases legales claras, la base impositiva clara, el estímulo a las empresas y a los sectores privados, pues se dinamiza la economía de un país. Por eso es que se está hablando de reforma, pero no se habla de qué tipo de reforma. Si es una reforma que es un alivio fiscal o si es una reforma solamente para captar recursos y pagar deuda. Yo creo que por eso es que hay que, y lo lanzo desde tu programa, como una primicia, el gobierno debe de llamar a un gran diálogo nacional. Un gran diálogo nacional, porque para tú hacer una reforma, lo primero es que hay que concientizar de que ese dinero, señores, no va a parar a manos de un militar que tenga que volver 1.000 millones. Tú dices, bueno, pero ¿y dónde estaba yo? O sea, una gente que tiene que devolver 1.000 millones o un grupo de empresarios que devuelve 21.000 millones y tú dices, pero ¿y cómo? Aquí, esto es en Aquí, República esto es aquí. Dominicana. Entonces, a mí, yo que tengo amigos en la democracia cristiana, en América Latina, yo tengo un amigo, por ejemplo, un diputado, que me reservo el nombre,
que una vez, porque se quedó con una dieta de $3,000 en Chile, le hicieron un expediente que lo hicieron renunciar. Entonces yo creo que ya es tiempo de que los partidos políticos, los políticos, empiecen realmente a revisarse. El Estado no puede servir como un trampolín para que la clase política siga siendo más rica y la clase pobre siga siendo más pobre. Yo sueño con que tengamos un Estado que sea eficaz, eficiente, pero sobre todo un Estado que sea o que produzca riqueza, un Estado liberado de toda contaminación de la corrupción, un Estado que sirva tanto que la escuela pública sea tan eficiente como la privada, un Estado donde la ciudadanía no necesite una seguridad privada para caminar en las calles, un Estado que sea tan eficaz y tan eficiente de que sirva de protección a las madres, a los ancianos y a los niños. Por eso es que la reforma, en vez de ser una carga, debe de ser un alivio para la clase pobre, para los profesionales, para la juventud. Por eso yo te digo a ti, ¿qué tipo de reforma es que vamos a hacer? Por eso es importante que se inicie un diálogo público, con entendido en la materia, un diálogo sin bandera política, porque al final, cuando el país se hunde, nos hundimos todos, el rico, el pobre, y te digo por experiencia que viví en los años 90 en Venezuela. En Venezuela había una clase rica, los cisneros, era una clase poderosa, dueño de periódicos, dueño de la Coca-Cola, de la representación, dueño de la mayoría de los supermercados, tuvo que mudarse para acá, para la Romana. Y así hay otras grandes familias que tuvieron que emigrar de Venezuela porque los políticos no se pusieron de acuerdo. ¿Y qué pasó? Un guardia se alzó y en ese alzamiento habló apenas 5 minutos. Y esos 5 minutos bastó para que luego en el proceso de un proceso electoral se fuera como candidato a la presidencia y ganara, y ya todo el mundo conoce la historia de Venezuela. La República Dominicana, no creas tú que está lejos de ella, todo lo contrario, está cada día más cerca porque los partidos tradicionales cada día por su propia ambición se viven erosionando. El egoísmo, la falta de fe, la falta de credibilidad, la falta de orientación, la profesionalización de la política está erosionando la clase política o los partidos políticos en la República Dominicana. Por eso, desde este programa, le lanzo un reto al gobernante, que es el primero que debe de iniciarlo. Ya él lo dijo en una rueda de prensa, a un gran diálogo nacional, un diálogo donde podamos ver que hablen todos los sectores, donde pongan el egocentrismo, la bandera partidaria a un lado y se hable con un diálogo con sinceridad, porque al final de todo, cuando una patria se erosiona, sufrimos todos, nuestras madres, nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros familiares más cercanos, nuestros amigos, porque en un país que progresa, progresamos todos, pero en un país que disminuye su capacidad de compra, su capacidad de ser feliz, es un país donde todos nos erosionamos y no podemos tener un país tan bello para ver que los extranjeros vengan a disfrutarlo y nosotros no podamos ir un fin de semana a un sitio a disfrutar una playa o ir a un restaurante o simplemente ir a un parque, caminar en un mirador tranquilo sin ser asaltado.
Este país que tenemos, que ha costado tanto a la patria dominicana, tiene que ser cuidado por esa clase política. Hay muchos políticos serios, tanto en el Partido de la Liberación Dominicana, en la Fuerza del Pueblo, en el PRM y en otras organizaciones. Hay muchos jóvenes con mucho talento, con mucha capacidad para producir el cambio necesario que requiere la República Dominicana. Bueno, con estas palabras súper emotivas, pero muy científicas y desde adentro, objetivas, un país que necesita que los políticos de verdad lo amen, porque eso es el problema que tenemos, que los políticos que deciden en el país, definitivamente hay que ver qué tipo de amores que le tienen al país, a los dominicanos, porque mire, cuando decimos país, nos referimos a nosotros. Yo observo que a veces la gente habla del país como que no fuera usted. No, no, no. La República Dominicana es usted. La República Dominicana soy yo. La República Dominicana es Berigüete, por eso él habla así. Entonces, esos políticos tradicionales que han demostrado que no nos quieren, que no le importamos, que solo servimos para que ellos gobiernen u ocupen una posición en una dirección del Estado o en algo, somos nosotros que lo tenemos que sacar del juego político. Y esa es la opción que tenemos cada 4 años. Penosamente, Berigüete, ¿tuviste la abstención? Yo quiero que hablemos un poquito de eso al final, si da tiempo. Y volvemos en breve, porque ya tenemos el tiempo de la segunda pausa. No se mueva. Sí.